Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Claire se levantó bruscamente con una postura imponente. Su uniforme verde esmeralda, todavía manchado de suciedad, delataba su actividad anterior en el patio de la prisión. Si no estás satisfecha con mis respuestas, puedes volver tantas veces como quieras. Quiero, pero no esperes oír nada diferente. El asesino dejó la sentencia en el aire antes de que el guardia se lo llevara. La teniente permaneció sentada, inmóvil, como si necesitara un momento para procesar el rompecabezas que comenzaba a formarse. La maestra asesinada, los videos ilegales con estudiantes y el verdadero motivo detrás del crimen. Pieza a pieza, la versión oficial de la caja se fue desmoronando, revelando contornos mucho más oscuros. En los días posteriores a la abrupta ruptura impuesta por su novia, sin oportunidad de explicarse ni defenderse, Top seguía negándose a aceptar la realidad. Insistió que todo fue solo un malentendido, que podía revertir la situación y traer a Belle de vuelta a sus brazos. Después de todo, nadie podría vencer a un hombre como él, ¿verdad? No era su culpa que Belle se estuviera pudriendo en prisión. Incluso había intentado ayudar. Había contratado a un abogado caro, que ella rechazó, y le envió vales de compra para uso interno que ella devolvió. Pero nada de eso importaba, porque en el fondo Top sabía la verdad. Él no era el villano de esa historia, nunca la había sido. Tal vez Belle tenía razón al culpar a su padre de todo. Si aceptaba ese punto de vista, tal vez todavía estarían juntos. Después de días de rumiar, Top tuvo un supuesto pensamiento crítico. Siempre había vivido bajo el control de su padre. De niño lo golpeaban por cada error, como estudiantes mediocres. Sobornó a sus compañeros de clase para obtener altas calificaciones, todo para complacer a sus padres. Bella había sido su mayor conquista, con una belleza de estrella de cine que impresionó a todos. Incluso su exigente padre la aprobó, única entre todas sus ex. Por lo tanto, Top decidió la restricción será anulada. Después de todo, esa decisión había sido simplemente un capricho suyo, y él no aceptaría que lo descartaran. Desde el incidente, su padre le había prohibido tener cualquier contacto con Belle, visitas, ninguna comunicación. Se suponía que todo lo manejarían los abogados, pero Top estaba cansado de ser un peón en el juego de su padre. Después de todo, el anciano ni siquiera sabía la verdad. Las drogas eran suyas y esa noche en el club, cuando la policía hizo la redada, los había plantado en el bolso de Belle. En la mente retorcida de Top eso tenía sentido. Si lo atrapaban, empañaría la imagen del partido político de su padre. Su padre tan poderoso no pudo salvarlo de la opinión pública. Belle había sido el sacrificio necesario. Era simple, si lo atrapaban, sería el hijo del político adicto a los titulares, pero Belle, una chica sin influencia, alguien que atraería menos atención. Además, en el fondo, creía que su padre acabaría ayudándola. Después de todo, este era un problema que él mismo había creado, pero todo salió catastróficamente mal. Las promesas vacías se acumularon. Lo solucionaré, dijo el padre. Los días se convirtieron en semanas. Belle se pudría en prisión sin apelación hasta que Top decidió enfrentar al anciano. ¿Qué pasa? No tengo tiempo para charlas triviales. No fue sorprendente el tono del padre al abrir la puerta de la oficina. Siempre era así, nunca había elogios, sino críticas mordaces. Incluso cuando Top, una vez el chico de oro, se puso de rodillas para pedir ayuda. Vine a hablar de Belle, absurda, Sai. El hombre próximo a jubilarse suspiró, haciendo un gesto brusco para que su hijo saliera de la oficina, pero Top se mantuvo firme, decidido a resolver la situación de una vez por todas. Tienes que ayudar a Belle, es inocente.
¿De verdad eres tan tonto? La evidencia es clara, la atraparon con drogas. ¿Crees que la policía? Antes de que pudiera terminar la frase, su padre lo interrumpió con una mirada cortante. Se ha ido, acéptalo. ¿De verdad crees que voy a arriesgar mi reputación por algo? Una chica al azar, pero Bell nunca usó drogas. Las pruebas toxicológicas lo demuestran. Eso debería ser suficiente para apelar. Por primera vez, Top se atrevió a desafiar a su padre sin dar marcha atrás. Esto, un movimiento inusual, hizo que Wachaloem, el influyente político, pusiera sus miradas en sus hijos. Pero no había orgullo en esa mirada, solo desprecio. Ella nunca ha consumido antes, así que nunca consumiría. La atraparon con una cantidad absurda de drogas. ¿Estás tan cegado por esta zorra que ni siquiera ves la realidad? El político rugió y su voz resonó en las paredes de la oficina. Ya me has avergonzado bastante. Desde que empezó este caso, el partido me ha llamado en conversaciones. No quieren escándalos. ¿Y yo qué? Tengo que limpiar la mierda que hiciste. Solo piensas en ti. Cuando diste una entrevista a la prensa, me preguntaste algo. No, solo hablaste de ti, de tu campaña, de tu partido. Cállate la boca.